Bienvenidos a la sección de entrevistas. Les acompaña Patricia Bolívar. Hoy, en nuestro segmento, hablaremos con la bióloga Ana Cano Delgado. Ella es representante del Centro de Investigación Agronómica que trabaja en la señalización de bacilo-no-esteroides en España y compartirá con nosotros los resultados obtenidos en el desarrollo de plantas genéticamente modificadas para resistir la sequía extrema, uno de los principales problemas de la agricultura moderna a nivel mundial que se ha agravado con el cambio climático. Pero para comenzar, ¿qué relevancia tiene la sequía extrema en el contexto actual del calentamiento global y cuáles son sus consecuencias? Básicamente la sequía es el principal problema de la agricultura a nivel mundial y actualmente con el cambio climático estamos viendo que se aumenta el número de pérdidas en la agricultura por sequía. Y principalmente lo que le pasa a las plantas normalmente cuando tienen una falta de agua, una carencia de agua, es que paran de crecer en primera instancia y luego a continuación mueren. Entonces es súper importante hasta ahora. Quizá las estrategias más importantes para hacer que las plantas sean resistentes a la sequía o tolerar la falta de agua son a través de la biotecnología, a través de manipular genéticamente las plantas a fin de hacerlas más resilientes o con una capacidad mayor de adaptación a la falta de agua, al estrés hídrico. ¿En qué consiste la investigación que realiza su equipo desde hace ya 4 años en agrigenómica o edición de genes? Mi grupo viene investigando a nivel de biología fundamental en el estudio de la señalización de las hormonas bacilo-no-esteroides de las plantas desde el año 2005. Y durante todos estos años nosotros hemos investigado utilizando una planta modelo, que es la planta Arabidopsis, a nivel muy fundamental, simplemente para entender los mecanismos o cómo los genes de la señalización de bacilo-no-esteroides actúan durante el crecimiento de la planta, en concreto la raíz, que es el órgano modelo que nosotros utilizamos para nuestro estudio. Y en el año 2013 la Fundación Renta Corporación se pone en contacto con nosotros a fin de iniciar un proyecto que tuviera una implicación más social y decidimos, y a raíz de unos resultados iniciales que había habido en mi laboratorio, donde se sugería que podría haber una conexión entre estas hormonas esteroides que regulan el crecimiento y su habilidad de adaptar el crecimiento en respuesta a estreses, como por ejemplo el de la falta de agua, decidimos iniciar un proyecto con un corte más biotecnológico, pero en principio siempre utilizando nuestra planta modelo, Arabidopsis. Sabemos que las plantas tienen diversos modos de enfrentar el estrés hídrico. En el caso de su investigación, ¿cuáles son los mecanismos de la planta intervenidas o modificados a través de la edición de genes para cambiar su respuesta a la sequía extrema? Hasta la fecha, como te he dicho antes, cuando las plantas se ven sometidas a un estrés por falta de agua, lo que pasa es que la planta deja de crecer. Y esto es porque la planta tiene acoplado el mecanismo de resistencia al estrés o de adaptación al estrés con el crecimiento. Esto es una cosa súper natural. Y nosotros lo que hemos hecho es desacoplar este mecanismo. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Ha sido porque hasta la fecha la mayoría de los estudios que se han reportado se centran en manipular genes que están o sobreexpresar genes de la planta que confieren resistencia al estrés, pero en toda la planta. Esto, claro, automáticamente conlleva que la planta deja de crecer en condiciones de estrés. Entonces, se han podido obtener plantas resistentes al estrés, pero que son enanas, cosa que no es muy favorable para la agricultura, no siempre. Entonces, el objetivo nuestro era poder desacoplar este proceso a fin de hacer plantas que son resistentes al estrés y a la vez continúan creciendo. Y esto lo hemos hecho manipulando la señalización o los niveles de receptor de hormona solo en unos tejidos concretos de la planta. Y estos tejidos son las células madre y el sistema vascular, porque nosotros venimos estudiando desde hace casi 20 años que estas células madre de la planta tienen una mayor resiliencia a estreses. Por lo tanto, generamos la hipótesis de que si podíamos entender bien cómo estas pocas células de la planta, que están solo localizadas en la punta de la raíz o en la punta del meristemo apical, son capaces de reconocer el estrés y adaptarse, podríamos hacer plantas con mayor capacidad de adaptación. ¿Y cómo han obtenido estos resultados y cómo ha sido el proceso en términos sencillos? A través de ingeniería genética hemos manipulado los niveles de receptores en estas plantas, solamente en estas células, en estas poquitas células. Y lo que hemos conseguido es, de alguna manera,
hacer que la planta produzca un número mayor de metabolitos que la confieren resistencia al estrés, porque son metabolitos clásicos de osmoprotector, como que actúan como osmoprotectores y permiten que la célula se mantenga hidratada en condición de estrés. Y esto lo hacemos porque cuando manipulamos los niveles de receptor, lo que hemos visto es que aumentamos la síntesis de estos metabolitos en la hoja, que se producen por resultado de la fotosíntesis, casi todos son azúcares, pues sorbitol, trealosa, que se conoce que tienen un efecto protector en condiciones de sequía. Y hacemos que estos metabolitos se movilicen a los tejidos de la raíz y se acumulen en la raíz. Y esta acumulación hace que de alguna manera la planta sea ciega al estrés durante un periodo de sequía, que nosotros en las condiciones experimentales del laboratorio es de 2 semanas. Y este periodo le llamamos sequía severa. Entonces lo que hacemos es, tenemos las plantas 2 semanas en sequía severa y luego las volvemos a regar durante una semana. Y lo que vemos es que podemos duplicar la resistencia de las plantas al estrés y estas plantas no solo no se mueren, sino que además continúan creciendo en condiciones normales y no son enanas, son plantas totalmente normales. ¿Qué es lo que hace que su experiencia en edición de genes sea tan diferente y genere resultados tan prometedores respecto a la forma que la planta reacciona al estrés hídrico? Lo que nosotros hemos hecho diferente de lo que se había hecho hasta ahora, de alguna manera, es poder expresar o manipular la señal de preasinosteroides solo en unas pocas células, en las células madre. Y de esta manera el resto de la planta sigue actuando de manera normal, pero estas células son capaces de alterar la producción de metabolitos que confieren resistencia a sequía y de alguna manera desacopla la resistencia a la sequía de la parada de crecimiento. Entendiendo lo delicado de la selección de materiales de investigación en la edición de genes, nos gustaría saber con qué materiales se han obtenido estos resultados y a qué especies es aplicable en el corto plazo. Nosotros hemos hecho todo nuestro estudio con una planta modelo que es Arabidopsis thaliana, que bueno, se sabe muchísimo, pues es un gran modelo porque permite trabajar muy rápido, trabajar a nivel de biología molecular y celular también, pues de una manera muy eficiente porque los órganos son muy finos o la raíz es muy transparente. En particular nosotros trabajamos con la raíz y podemos hacer estudios de muchísima resolución, lo cual nos permite avanzar rápido y esto a nivel biotecnológico es muy importante. Y actualmente tenemos un proyecto financiado del Consejo Europeo de Investigación para implementar estos resultados en cereales. Y en concreto nosotros en mi laboratorio estamos interesados en el estudio del sorgo porque es un cereal que tiene unas ventajas genéticas muy importantes porque es diploide, a diferencia, por ejemplo, del trigo, que también es muy interesante, pero es pentaploide, lo cual dificulta de alguna manera el análisis genético. Y estamos trabajando en sorgo para poder implementar todos estos avances y poder generar variedades de sorgo mejor adaptadas a la sequía. Y esto lo vamos a hacer mediante tecnología CRISPR-Cas. Podemos editar genéticamente algunos de los genes, ya estamos produciendo plantas que tienen cambiados los niveles de receptores vasculares de esteroides en el sorgo y lo que cabe ahora analizar es si estas plantas modificadas también pueden pues, reproducir de alguna manera los resultados de la planta modelo. Esperamos que sí, porque está muy conservada la secuencia, la señalización vemos que está muy conservada en los dos sistemas, en los dos organismos, a pesar de las diferencias. Y pues nuestro objetivo es poder pues, poner cereales mejor adaptados al estrés, en principio en sorgo y luego pues en otros cereales o incluso en otros cultivos también importantes para la agricultura. Estamos también colaborando con un grupo de Murcia para poder implementar todos estos resultados en tomate y creemos que vamos a poder pues, extender nuestros hallazgos a una gran variedad de cultivos. Ese es nuestro objetivo, desde luego. Agradecemos a la bióloga Ana Cano Delgado, representante del equipo de investigadores del Centro de Investigación Agrinómica que trabaja en la señalización de preasinoesteroides en España y quien compartió con nosotros los resultados obtenidos en el desarrollo de plantas genéticamente modificadas para resistir a la sequía extrema, uno de los principales problemas de la agricultura moderna a nivel mundial que se ha agravado con el cambio climático. De esta manera nosotros llegamos al final del segundo segmento informativo aquí en Noticias del Agro. Recuerde que si usted quiere ser parte de nuestro noticiero nos puede escribir a prensa@agrotendencia.tv y con muchísimo gusto procesaremos su solicitud. Les acompañó Patricia Bolívar y ya regresamos con más de NDA y nuestra compañera Gileni González Cediel.
Conoce todo lo referente al cultivo de la trucha en Agropedia.